1420 AM presenta Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398, siente gran complacencia en estar aquí nuevamente con este público radioescucha activo, participativo, motivador e inteligente desde el punto de vista ya político y económico. Y esto gracias a nuestros patrocinantes Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. FedCom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Y VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, quien hoy cumple años y tenemos que felicitarla, ya todos lo hemos hecho. Y en los controles, Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapven. Por Facebook, Gerencia Pública, y por Instagram, Inciplan. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución en la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098 o 0412-9551-756, también por el 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire, por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados amigos, estamos de nuevo aquí. La semana pasada fue muy intensa. Además de mi programa, estuve con el doctor Giovanni Rionero, hablando de temas interesantísimos. Todos los programas de él son interesantísimos, pero hablamos sobre linchamientos, pena de muerte, sistema procesal, criminalidad, etc. La semana pasada estuvimos hablando sobre una especie de diagnóstico que llevó a cabo la Academia de Ciencias Políticas, que aunque fue realizado en el año 2011, refleja ahorita exactamente la verdad de lo que está sucediendo en nuestro país. Hablábamos en esa época de la distorsión legislativa que se produjo como efecto de modificación de la ley, lo cual redundó que en las elecciones pasadas, por ejemplo, no las del 6 de diciembre, sino las anteriores, a pesar de que el partido de gobierno tuvo un 48.13% de votación, alcanzó 98 escaños. Y la oposición, que a pesar de haber tenido un 50.27% de participación, obtuvo solo 67 escaños. Habló ese diagnóstico acerca de la ausencia de separación de poderes, es decir, un Tribunal Supremo de Justicia plegado a la voluntad del Ejecutivo, una Contraloría, un poder ciudadano en general plegado también a los designios del Ejecutivo, es decir, una Contraloría que no controla, un defensor del pueblo que no defiende al pueblo y un Ministerio Público que se dedicó, según este diagnóstico,
más que todo a perseguir líderes políticos. Además de esa ausencia de un parlamento autónomo que tuvo como consecuencia una ausencia total de control, eso implicó un endeudamiento irresponsable por parte del Ejecutivo. Tanto es así que, bueno, en este momento nuestras reservas internacionales están por el orden de los 12.000 millones de dólares, un poquito más. Y en vista pues de que ahora, según sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, avalando la inexistencia o la prohibición de control por parte de la Asamblea Nacional en cuanto al Ejecutivo se refiere y en cuanto al Banco Central se refiere, tenemos nosotros, por ejemplo, que informarnos acerca del comercio internacional a través de organismos que se dedican, organismos económicos que se dedican a esto. Por ejemplo, el International Trade Center, que nos informa, según un artículo publicado en el Mundo Economía y Negocios por nuestro invitado que tuvimos hace 3 o 4 semanas, el doctor Sergio Arancibia. Según el International Trade Center, en el año 2014 se vendieron 503 millones de dólares en oro. O sea, nuestro oro va, como decimos en criollo, palo abajo. En el 2015 se vendieron 854 millones de dólares en oro a Suiza. Y en el 2016, lo que va de año, se han vendido 2.191 millones de dólares en oro a Suiza. Esto implica pues que nuestras reservas van bastante van amainando, van en detrimento de lo que es mantener una posición financiera firme a los ojos del comercio internacional. También hablamos de la propuesta de un Estado socialista que fue derrotada en un referéndum revocatorio. Sin embargo, a través pues de leyes se fueron introduciendo estas reformas que tienen que ver con un Estado comunal, por ejemplo, un Estado comunal formado por comunas que tienen un área que es inconstitucional, entraría en la distribución política, división política territorial, que no está en nuestra Constitución. Y bueno, en general pues esta tendencia a un Estado popular en detrimento pues de lo que dispone nuestra Constitución. A grosso modo pues esto fue el diagnóstico, llevaba mucho más, pero antes de finalizar este diagnóstico vamos a nuestra primera. Continuamos, estimados radioescuchas. Bien, vamos a ver quién adivina, además de su participación habitual, le van a decir quién es esa cantante. Yo creo que ni siquiera Toti lo va a adivinar. Bien, estábamos hablando entonces que como consecuencia o englobando este análisis, ese diagnóstico que hizo la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, también se resaltaba allí unas especies de paradojas o contradicciones. Por ejemplo, nunca se habló tanto de la Constitución y nunca se faltó tanto a ella. No hay un discurso de los presidentes Chávez y Maduro en los que no se haya señalado, no se haya enseñado la Constitución. Sin embargo, mi punto de vista, que tanto en el periodo en el que gobernó el presidente Chávez como en el periodo que lleva de gobierno el presidente Maduro, las faltas a la Constitución son abiertas, descaradas, flagrantes. Es mi punto de vista. Por eso es que esta contradicción que anotaba en el año 2011 la Academia de Ciencias Políticas está vigente. Nunca se habló tanto de la Constitución y nunca se faltó tanto a ella. El ingreso más grande, otra paradoja, el ingreso más grande de la historia de Venezuela y la mayor falta de alimento actual y de medicina. Esto es una gran paradoja. Tuvimos durante muchos años, yo creo que ningún país proporcionalmente a su cantidad de habitantes ha tenido, digamos en América por lo menos, un ingreso tan alto, tan brutalmente alto, y paradójicamente en este momento
nos encontramos con una crisis hospitalaria, de medicinas, de producción, de consecución de alimentos. Las colas son interminables y cada vez hay menos alimento porque cada vez hay menos producción. Al haber menos producción, por supuesto, mayor demanda, el bachaqueo, el mercado negro, todo eso sucede. La otra contradicción que anotaba pues la academia es la mayor exaltación al derecho a la vida durante todos esos años, y en la historia de Venezuela nunca ha habido una violencia tan grande, bueno, de miles y miles y miles de fallecidos, ni siquiera comparable con fallecidos en guerras. Y también pues tenemos una praxis política en la que su característica es la agresión, la descalificación del contrario, una especie de guerra. La política no es una guerra, aunque dicen que la política es la continuación de la guerra por medios pacíficos, pero no lo creo así. Bien, estimados amigos, esto completaba el diagnóstico de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, hoy vamos a conversar de otro asunto. Hoy vamos a analizar lo relativo al referéndum revocatorio. Esto me lo han pedido mucho, porque hay mucha confusión en cuanto a los lapsos. La gente del gobierno, todos los personeros, tanto diputados como altos personeros del gobierno, insisten y tratan de crear una especie de desencanto en la población relacionado con la realización del referéndum revocatorio. Entonces hoy tenemos un análisis, un paso a paso de lo que significa todo lo que hay que hacer para llegar al referéndum revocatorio, de acuerdo pues a lo que disponen las normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular. Es decir, comenzamos diciendo que el artículo 72 de nuestra Constitución habla directamente del referéndum revocatorio, haciendo alusión a un 20% de manifestaciones de voluntad en cuanto a lo que es llevar a cabo el referéndum propiamente dicho. Sin embargo, previo a eso hay un procedimiento establecido en el año 2007, que es el que vamos a analizar, que engloba también la realización del referéndum. Pero antes de eso tenemos que ir un momento a la publicidad. Decimos entonces que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llámelos por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Vamos a ampliar un momento lo que es Grupo Inciplan. Es una empresa didáctica básicamente, aunque tiene también su departamento o su área de asesoría y consultoría. Si hablamos de la parte didáctica, dispone de una cantidad, una batería de talleres que tienen que ver con la realización de una gestión pública con eficiencia, con eficacia además. Es decir, tenemos, por ejemplo, planificación estratégica corporativa con base en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, presupuesto público por proyectos. En el área de auditoría disponemos de los talleres auditoría, propiamente dicha, potestad investigativa, que es un procedimiento de investigación, y el procedimiento de determinación de responsabilidades, que es el que generalmente continúa finalizado el procedimiento de potestad investigativa. Tenemos en el área de recursos humanos, planificación de recursos humanos, tenemos ingreso por concursos, previstos todos estos en la ley del Estatuto de la Función Pública, ascenso por sistema de méritos, evaluación del desempeño, es decir, en general, todos los talleres que tienen que ver con un desenvolvimiento óptimo de la administración pública.
atención al ciudadano con excelencia, compromiso organizacional. Tenemos también talleres de oratoria, atención al público, es decir, una cantidad pues de elementos que van a hacer que los funcionarios públicos a todo nivel se desenvuelvan de manera mucho más eficiente, porque una de nuestras consignas es que sin educación no hay excelencia. La educación es el principal conducto para que se administre de manera eficiente, de la mejor forma, los recursos de todos los venezolanos. También decimos, ¿deseas invertir en los Estados Unidos? FedCom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. FedCom Logistics Inc. La mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001, salida de Venezuela, 954-918-9867. VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctanos ya por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. Bien amigos, seguimos entonces con nuestro programa, pero vamos a continuamos, estimados amigos. Bien, les explicaba entonces que previo al referéndum, es decir, a la manifestación de voluntad, ese conjunto de manifestaciones de voluntad que tienen que sumar un 20% del padrón electoral, hay que cumplir un requisito, no un requisito, sino tiene que haber una solicitud de que se lleve a cabo un referéndum. Y esa solicitud está normada por un procedimiento. Aquí Gastón nos dice ya de una vez: hola mi apreciado doctor Silvio, escucho su programa con atención, los temas son interesantes y la música amena. Eso me ayuda a no perderme en la rabia. No tengas rabia, o sencillamente vamos a calmar esa rabia o conducir esa energía en acciones concretas para que se cristalice el referéndum. Y de eso vamos a hablar hoy. Quiero explicarle a la gente que mucha gente no entendió por qué ese 1% del padrón electoral. Decimos que mucha gente, no, que es una traba que estableció el CNE. Bueno, realmente es una traba que estableció el CNE, yo diría sí y no. Yo diría que sí por lo engorroso del procedimiento, y yo diría que no porque realmente hay que hacer una solicitud y eso no está normado en la Constitución. Es decir, ¿cómo se entera el CNE de que un 20% quiere llevar a cabo un referéndum revocatorio? Entonces hay una vía para que el CNE se entere de que una organización política que representa a muchos venezolanos o una asociación sin fines de lucro, una ONG que se conforma de acuerdo a normas establecidas en este procedimiento, quiere que se dé inicio al referéndum. Entiendo que el CNE exige, y es lógico, hasta ahí estoy de acuerdo, que tiene que haber una forma de ellos enterarse. Eso entonces concretó estas normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular. Esto es razonable. Lo que no es razonable desde mi punto de vista es lo engorroso del asunto y la actitud y tácticas dilatorias que introdujo el CNE para iniciar este procedimiento del 1%. Pudo haber sido muchísimo
perdonen la exageración, muchísimo más sencillo para que fluyera la voluntad popular. Aquí nos dice, vamos ya con el chat inmediatamente, ¿no? Entonces Gastón, esa rabia vamos a convertirla en acción positiva, pacífica, para cristalizar el referéndum al que todos queremos llegar. Ilse nos dice, yo amigo no entiendo nada, nadita de nada, pero ¿qué dice la Constitución? ¿Cómo es eso de que en el interior, es decir, en los estados de Venezuela, tiene que sacar un porcentaje como este? Realmente ese porcentaje, contestándole a Ilse, ese porcentaje del 1% por entidad no está en el procedimiento. Es una interpretación que hizo el CNE, que no lo dijo de paso, ¿no? Es una interpretación que dejó colar para que una especie de traba. Cuando se habla del 1%, es el 1% del padrón nacional. Sin embargo, pudimos vencerlo a pesar de que hubo una traba fundamental, que fue disponer máquinas captahuellas en donde había muy poca población, y donde había mucha población no poner máquinas, no instalar máquinas, quiero decir. El exabrupto que del descaro fue, por ejemplo, en el municipio de Chacao no hubo máquinas para validar, ¿no? Entonces le explico a Ilse, tenía que haber facilidad para recoger ese 1%, y por eso se instalaron máquinas en todo el país, en todos los estados. Lo que pasa es que se hizo de una manera amañada desde mi punto de vista, porque había máquinas donde había poquita población, y donde había mucha población, repito, había una que otra máquina. Por supuesto, las colas fueron tremendas, y eso que en el mismo procedimiento se establece una cantidad de máquinas que es aproximadamente el cuádruple de las máquinas que se instalaron. Entonces esta fue parte de las trabas que introdujo el mismo CNE. Entonces ya vamos a explicar, Ilse, porque quiero ir a detalle para que no les quede duda de dónde salió este 1% y el procedimiento que se cumplió y lo que ahora sigue. Por aquí nos dice Tito, buenos días, mi pregunta será o no será este año. La cuenta, les adelanto, da perfectamente para que sea este año, Tito. Por eso no te preocupes, salvo que el CNE invente algo, pues como hemos visto su actitud de negación de la voluntad popular, no sé con qué se pueda salir. Comienzo diciéndoles, por ejemplo, que de acuerdo al procedimiento, que con lo que vamos a comenzar, el primer paso, una vez validadas las firmas, el primer paso es una revisión de estas firmas, algo que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque si ya recogimos más de 3 millones de firmas, de las cuales tumbaron lo que les dio la gana, porque no tiene otro nombre, perdónenme el coloquialismo, mi firma la eliminaron, la de mi esposa, la de Capriles, la de una cantidad de firmas. O sea, les digo de una vez, es imposible que yo me haya equivocado en la firma. Imposible, está mi huella digital, mi firma y mis datos perfectamente. Y así muchísimos, arbitrariamente. Eso es sencillamente una forma de agresión contra la voluntad popular, pero lo vamos a vencer. Aquí nos dice el limitado 739, y si no se sacan en todos los estados ese 1%, se quedó muchas personas sin participar. Bueno, invitado 739, se constató que se validaron en todos los estados, tal cual lo impusieron ellos, que no está en el procedimiento, más del 1% por entidad, así que por esa parte no hay ningún problema. Y si se les ocurre eliminar validaciones, en la totalidad completó muchísimo más del 1%. Aquí nos dice Alirio, escuchando acá le estoy diciendo a mis compañeros de trabajo, eso que tienen muchas dudas. Fíjense, si ya las firmas fueron revisadas, huella, contrafirma, contradatos, y quedaron 800.000 firmas, ¿verdad?
de acuerdo al procedimiento hay que validarlas. Yo no hubiera dispuesto en el procedimiento una validación porque después de 3 millones que luego se eliminaron una cantidad, se filtraron y quedaron 800.000 aproximadamente, ya verificada, huella, firma, datos, la validación para mí no tenía sentido. Sin embargo, está en el procedimiento y había 5 días para validar. Eso está en la letra G, en la letra, en el numeral 7 del artículo 10 está esta validación. Y para esta validación se cumplieron los 5 días. Seguimos el procedimiento, lo logramos. ¿Por qué acudimos? Porque hay un procedimiento establecido por el CNE en el año 2007. Eugenio Torre, sí amigo, pero acá es el país de lo imposible. Vamos a continuar, estimados amigos, pero continuamos, estimados radioescuchas. Aquí nos dice Eugenio Torre, sí amigo, pero acá es el país de lo posible. Estoy de acuerdo contigo, Eugenio Torre, más aún cuando hay un ejecutivo combinado con un tribunal supremo para irrespetar, desde mi punto de vista, faltar a lo que dispone nuestra Constitución. Sentencias que interpretan de manera enrevesada, repito, desde mi punto de vista jurídico, pero es mi punto de vista, interpretan enrevesadamente para bloquear la actividad de la Asamblea Nacional. Asís nos dice, han debido dar más días porque con la lentitud por las máquinas fue terrible. Es cierto, Asís, pero en el reglamento que acabo de mencionar se dispone que son 5 días para validar. Entonces vamos a cumplir el reglamento. No teníamos otra alternativa. Antes de entrar en el paso siguiente, tengo que aclarar lo siguiente. Desde el punto de vista bien jurídico, y un reglamento es algo jurídico, es algo legal, por supuesto, aunque no sea emitido por la Asamblea Nacional, es algo que tiene un valor prácticamente no de ley porque no sigue el procedimiento establecido en la Constitución para la formación de una ley, pero vale para que lo siga la población a la hora de transitar un procedimiento eleccionario administrado por el Consejo Nacional Electoral. Aquí se dispone en el numeral 7 del artículo 10 que son 5 días para validar. Para mí no tiene sentido, pero está en el reglamento y se cumplió. Por eso así dice, han debido dar más días, sí, pero el reglamento dice 5 y el CNE, que para mí está en combinación con el Ejecutivo para bloquear en lo posible el referéndum revocatorio, no iba a dar más días, ni iba a dar menos porque el reglamento dice 5 días. Luego quiero hablar primero de lo que es un lapso y lo que es un plazo. Jurídicamente, cuando hablamos de un lapso procesal, hablamos de un periodo que tiene que cumplirse de manera inexorable. Por ejemplo, cuando tenemos un lapso para contestar una demanda, ese lapso tiene que transcurrir para ir al paso que continúa. ¿Ok? Se contesta la demanda en el lapso de 10 días, por ejemplo. Si en ese lapso ocurre el evento, a los 5 días el lapso tiene que transcurrir en su totalidad. Todo esto en virtud del principio de igualdad de las partes y de derecho a la defensa en general. Diferente a cuando hablamos de un plazo. Cuando le dicen usted tiene un plazo de 20 días, es que puede cumplir con su obligación de 0 a 20 días. Pero al cumplir el plazo, te paga la deuda. En vez de a los 20 días, lo hace a los 7 días, se acabó, ya se cumplió el evento, podemos ir al paso siguiente. Así de sencillo. No tiene sentido esperar que finalice
ese plazo, puesto que ese plazo es para que se cumpla un evento. Diferente al lapso procesal que tiene que cumplirse en su totalidad. De todos modos, aquí el CNE en este reglamento no habla ni de lapso ni de plazo, sino el mismo CNE en el reglamento dispone, sabemos que son plazos, pero establece una fraseología que nos da la idea de que al cumplirse o que el evento debe cumplirse en ese periodo, en ese plazo, que no es un lapso. Por ejemplo, ahora viene la constatación de ese 1%, sin sentido, pero está en el reglamento y se dispone en el numeral, en el literal G del numeral 7 del artículo 10, que hay 20 días para constatar ese 1%. Pero si nos vamos a la letra, me habla de hasta 20 días. Nos dice concretamente, vamos a leerlo. Nos dice, una vez finalizado el lapso establecido para la jornada de validación, numerada la asistencia, la oficina regional electoral correspondiente constatará dentro de los 20 días hábiles siguientes, si en atención a la cantidad de manifestaciones presentadas y válidas se verificó o no la constitución de un grupo de ciudadanas y ciudadanos o que sencillamente cumplieron con ese requisito. Fíjense, les repito, me dice hasta 20 días. Si me dice hasta 20 días, es que lo puedo hacer en ese plazo. Puedo hacerlo en 3 días, en 4 días, en 5 días. No tengo que dejar que transcurra el plazo en su totalidad. Son 20 días hábiles, pero por supuesto el CNE va a dejar que transcurra, porque tiene ante los ojos del pueblo venezolano una clara oposición a la realización del referéndum revocatorio. Vamos a nuestra... Continuamos, estimados amigos. Aquí nos dice Olmo, ya veremos si se cumple todo al pie de la letra de la Constitución. Esa es la lucha que debemos dar nosotros con la presión popular, una presión permanente por todos los medios, de manera pacífica y constitucional, para que el CNE cumpla con su labor y cumpla con lo que ella misma estableció aquí, porque no estamos forzando al CNE a que haga algo diferente a lo que está en la Constitución, lo que está en el reglamento de solicitud y en el reglamento de referendos. Roxana nos dice, amigo Silvio, yo estoy muy preocupada por la crisis que estamos viviendo, porque la gente espera y espera, pero vivimos día a día y no veo la solución inmediata porque nuestro aparato productivo está en el suelo. Estamos de acuerdo, está en el suelo, hay crisis, pero Roxana, ahorita la vía que tenemos para salir de esta crisis, de este estado de cosas nefasto que nos perjudica a todos los venezolanos, es el referéndum revocatorio, porque hemos visto cómo todos los intentos de la Asamblea Nacional por promulgar, concretar leyes que beneficien al pueblo venezolano ha sido bloqueada por un Tribunal Supremo de Justicia o una sala constitucional cuyos miembros, como lo hemos hablado y hemos demostrado, fue nombrado de manera ilegal e inconstitucional. Entonces la vía que nos queda para salir de este estado nefasto de cosas que nos acogota a todos es el referéndum revocatorio, y en ese sentido estamos todos trabajando, y quiero yo explicar aquí el paso a paso para que no nos desesperemos y tengamos claridad en cuanto a las acciones subsiguientes. Estábamos en la constatación del 1%, que de acuerdo a este reglamento se va a llevar 20 días hábiles. No es que se va a llevar, dice que debe hacerse en un plazo de hasta 20 días.
Un CNE eficiente, por supuesto, esa validación de firmas. Y siempre saco como ejemplo que validó 10 millones de firmas en 48 horas. 10 millones. Ahorita tiene que validar 200, todas las que logramos, para lograr esas 195.000 firmas, que las superamos por mucho más del doble o el triple, ¿no? Va a llevar 20 días hábiles. Es increíble si lo hace en 5 días hábiles. Es increíble la actitud de dilatar un proceso que está presionado y está solicitado por casi todos los venezolanos. Entonces, Roxana, esa es la vía y la vamos a transitar. Estos 20 días hábiles, un CNE con, digamos, así, sincerado con el pueblo venezolano, debiera hacer esto, no sé, en un día, porque si validó 10 millones de firmas, y aquí no son firmas, aquí yo no sé qué es lo que hay que validar, porque si ya mi firma está allí, yo voy a una máquina, a una base de datos, donde están mis huellas, está mi cédula, están todos mis datos, pongo mi huella y me dice que sí, que estoy allí y está validando esa huella, ya está, ya eso es una validación. 20 días no tiene ningún sentido, debiera hacerlo en un día. Es decir, ayer u hoy el CNE ha debido decir validadas las firmas para que tome una actitud consona con la solicitud del pueblo venezolano. Y otra cosa importante, si es que nosotros estamos muy mal vistos a nivel internacional, y lo demostramos ahí en la reunión de la OEA, cuántos países solicitaron de que se lleve a cabo el referéndum. Los mismos, todos los países, 20-12, solicitaron que se analizara la situación en Venezuela. Se activó la Carta Democrática. Ahora vienen reuniones que van a pautar las acciones consecuentes de equipos de trabajo que van a lo mejor a venir a Venezuela a verificar el estado de cosas pernicioso y agobiante que tenemos encima. No hacer ese referéndum nos sigue malponiendo, y eso es como una bola de nieve cuesta abajo. Mientras peor estemos a nivel internacional, peores serán nuestras posibilidades crediticias, que tenemos necesidad de crédito. Un Estado que, de acuerdo pues a nuestra posición, al análisis que se está haciendo en la OEA, al análisis que presentó este señor Almagro, un Estado en esta crisis que a su vez se oponga a la manifestación popular, lo que hace es volver en nuestra contra las posibilidades de crédito o de negocio internacional. Entonces, sería muy bien visto y ganaría muchos puntos el Estado venezolano, el gobierno venezolano, si facilita a través del CNE que este referéndum revocatorio se cristalice. Bruna nos dice, muy interesante, claro, espero eficiencia y respeto. Todos esperamos eso, Bruna. Y dice también, como dicen, la salsa que es buena para la pava es buena para el pavo. ¿No cree? Por supuesto. Entonces, este 20 días hábiles son un sinsentido de esto, porque de este procedimiento ya están mis huellas, eso está validado. Ya mis firmas, 800.000 firmas, están verificadas. Ahora, esto a través de un dispositivo biométrico me dice que sí. A mí me dieron un papelito para entrar, verificaron con mi cédula, no la mía porque la mía me la robaron, pero la gente iba con un papelito, verificaban que usted está en la base de datos, iba con ese papelito a votar, marcaba las huellas digitales y luego tenía, ya eso es validado. ¿Qué más? Pero bueno, sigamos el procedimiento. Aún así, como está en el procedimiento, esto a lo sumo, hoy ha debido pronunciarse el CNE. 20 días, esto me da 27 del 27 de junio, que fue ayer, hasta el 25 de julio, si el CNE decide, de manera pues abiertamente parcializada,
que transcurra ese lapso de 20 días hábiles. Eso daría para el 25, porque con todo, y que les adelanto de una vez porque seguro hay impaciencia, con todo y que dejen transcurrir de manera ineficiente los plazos, siendo que en todos ellos dice hasta tantos días, son eventos que pueden suceder. Si dice hasta tantos días hábiles, sabemos que pueden suceder en un par de días. Si deciden, contrariando la voluntad popular, pero apegándose al reglamento, dejar que transcurran todos los plazos, el día 2 de octubre debe haber fecha, debe haber la convocatoria al revocatorio. 2 de octubre, o sea, octubre, prácticamente octubre, noviembre y diciembre. Esto sumando el paso a paso de todos los plazos que vamos a ir especificando en este programa. Vamos a nuestra cuarta pausa musical. Seguimos con la persona que no me han adivinado. Continuamos, estimados amigos. Quiero, ahora formalmente felicitar a nuestra coordinadora general de producción, Toti López Pocaterra, en su cumpleaños en el día de hoy. Una persona que derrocha cariño, derrocha amor, fraternidad. Una persona que cuando uno llega aquí a la estación siente esa aura, ese ambiente de cariño. Siempre ella nos acoge con una sonrisa y con palabras agradables. Feliz año, no, feliz cumpleaños, Toti, que cumplas muchísimos más y con calidad de vida. Bien, continuamos, estimados amigos. Estábamos en el punto del 1%, que ya se cumplió, y si se lleva a cabo, pues o se transita ese lapso de 20 días hábiles, el 25 de julio ya debe, lamentablemente, como lo dice el artículo 11, debe estar publicado, o sea, así lo dice el CNE, publicada la lista de todas las personas que conformaron ese más de 1%, ¿no? Una vez ya validada la solicitud de referéndum, en un día hábil más, la organización política, en este caso será la Mesa de la Unidad Democrática, que es la organización política que representó a la gente que fue a solicitar el referéndum, no el referéndum, sino la activación y promoción del referéndum. Entonces solicitará la recolección de manifestaciones de voluntad. Estamos hablando entonces del 27 de julio. Ya debe haber cursado por ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de recolección de manifestaciones de voluntad. Luego, en el procedimiento se disponen 2 días hábiles para que el CNE constate esa solicitud de activación del procedimiento referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque en esa solicitud se exigen ciertos recaudos. Luego se toman 2 días hábiles más, o sea, estamos hablando ya del 28 de julio. Se toman 2 días hábiles más para enviar esa solicitud constatada a una comisión de partidos políticos, y estamos ya entonces a nivel del 1 de agosto. Estoy llevando aquí paso a paso lo que dispone ese reglamento. Bien, vamos, estimados amigos, a una entrada de la emisora para importantísimo. Continuamos, estimados amigos. Entonces decíamos, quedamos en el punto anterior en el que ya una vez validada la firma, hay una solicitud de la Mesa de la Unidad Democrática de que se inicie el procedimiento de esa solicitud, el procedimiento de recolección de las manifestaciones de voluntad que representarán el 20% del padrón electoral. Ahora, esa solicitud va a ser constatada, fíjense ustedes, la aprobación de la solicitud, algo también, un plazo aquí pues inexplicable. La aprobación de esa solicitud de la Mesa de la Unidad
se va a llevar 15 días continuos. Repito, es un plazo, no es un lapso. Hasta 15 días continuos. Y les leo la norma. Dice: la Comisión de Participación Pública y Financiamiento, en el plazo de 15 días continuos siguientes a la emisión de la constancia de presentación, revisará aprobará la solicitud que llevó a cabo la mesa de la unidad. Aquí nos dice Gaetano: hola, escuchando desde Potrerito. Y Pilar G nos dice: vamos a necesitar mucha paciencia, pero creo que estamos jugando al cansancio. Bueno, Pilar, repito, estamos transitando este procedimiento, y este procedimiento fue establecido en el año 2007. ¿Ok? Lo estableció el CNE, pero es algo que tenemos que cumplir. Por eso les dije al principio, estoy y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que tiene que haber un procedimiento para que el CNE se entere de que una parte de la población quiere iniciar un procedimiento para revocar al presidente de la República, y ese procedimiento se estableció en el 2007. Estoy de acuerdo que debe haber un procedimiento. Lo que no estoy de acuerdo es en los días hábiles y que tenga que transcurrir el plazo completo. Por ejemplo, este plazo de 15 días continuos para verificar si la solicitud que hizo o que hará la mesa de la unidad es viable o no es viable. 15 días continuos. Eso se puede hacer en un solo día. Pero si tuviésemos un CNE que realmente quiere respetar y quiere cumplir con una solicitud popular prevista en la Constitución, lo haría en un solo día, igual que no tiene sentido que transcurran 20 días para verificar la validación de la validación, la validación de la revisión, cuando ya unas huellas digitales son una validación automática porque es una base de datos ahí existente. Joaquín nos dice: entonces no juguemos al cansancio ni veamos esto como un cansancio. Vamos a transitar, a recorrer el procedimiento, y ya les adelanté que este paso a paso, cumpliendo todos los días hábiles y continuos, sencillamente nos da que el 2 de octubre ya tiene que convocarse un referéndum revocatorio. Tenemos octubre, noviembre, hasta el 2 de enero y todavía tenemos chance. Por supuesto, no va a ser necesario 3 meses para que haya un referéndum revocatorio, cuando ya el CNE tiene afinada esa maquinaria, tiene las máquinas, las dispone rápidamente donde quiere. Sigamos con la participación. Y dice, bueno, Joaquín nos dice: porque escuché decir a Aristóbulos que este año no habrá referéndum sino para el año que viene. Claro, Joaquín, a eso juega el gobierno y sus personajes o personeros, a desencantar a la gente. Pero para eso está este programa. Les estoy aclarando el paso a paso para demostrarles, utilizando el procedimiento que diseñó el CNE, que sí es posible, es muy posible. Digamos que debe haber una certeza de que va a haber referéndum revocatorio. Por supuesto, si ustedes oyen a Jorge Rodríguez, al mismo presidente, y oyen al profesor Aristóbulo Isturiz, su trabajo es desencantarnos, tratar de hacernos ver de que esto no es posible, hasta hay amenazas de demandas civiles, penales, toda clase de esperpentos y peroratas gramaticales para tratar de que se nos enfríe el guarapo, y eso no va a suceder, porque lo que demuestra es que cada vez hay más ánimo y cada vez hay más ganas de que lleguemos al referéndum revocatorio. Y vamos a terminar aquí diciéndoles paso a paso, lapso por lapso, que el día, a más tardar, si transcurren de manera negligente
todos estos plazos, a más tardar el 2 de octubre, ya tiene que haber una solicitud, digamos, una fijación, como lo dice aquí, una convocatoria al referéndum revocatoria. Nos dice por aquí el invitado 121, lo escucho siempre desde Los Chorros, gracias invitado 121, siempre cuento con tu presencia. El invitado 418, también dijeron que iban a ver lo de las firmas chimbas. Es que ya no hay nada, ninguna firma chimba que ver, no se dejen llevar por esos comentarios, invitado 418, ya las firmas se revisaron y ahorita lo que se hizo fue la validación a través de una huella digital. No hay más nada que revisar, eso es instantáneo. La validación es instantánea e inmediata a través de su huella digital. No hay más nada que revisar. Por eso 20 días hábiles es un exabrupto, es un disparate que eso se deje transcurrir ese plazo. Pero ya el CNE como que lo anunció. Digo como que lo anunció, no me consta. El Gocho nos dice desde San Cristóbal: amigo, espero que usted tenga razón y apliquen la ley tal cual dicen que el que inventa la ley inventa la trampa. Perdón. Bueno, amigo, el Gocho, aquí estoy leyéndoles a ustedes el procedimiento paso a paso con los plazos que estableció el CNE. Es nuestra presión, nuestra voluntad y nuestras ganas la que va a operar para que el CNE cumpla con su mismo procedimiento. Invitado 121, gracias por transmitir toda la información necesaria para estos momentos de nuestro país. Lo felicito, doctor Castellanos. Muchas gracias, invitado 121. Siempre voy a estar aquí para transmitir la ley, la Constitución, que es nuestra verdad y es lo que nos orienta. El Gocho, ¿qué va a pasar con los que no pudieron ir a validar la firma? Bueno, los que no pudieron ir a validar la firma ya solamente tienen que esperar a que se habiliten los centros para que manifiesten su voluntad de que haya referéndum revocatorio, es decir, van a ir a esos centros de votación a conformar ese 20%, que es el que activa el referéndum revocatorio, claro, siempre cumpliendo con que debe ser más del 25% y mayor, más de la mitad de los que eligieron al presidente Maduro. El Gocho nos dice de nuevo que va a pesar, ok, ya le contesté, y Alejandro nos dice, escuchando desde Cebucán, muchos no pudieron con las colas. Claro que esa fue la estrategia del CNE. Fíjense ustedes cómo el CNE le echa la partida para atrás al gobierno, como decimos en criollo. Mientras más trabas, mientras más inconvenientes, peor posición y peor imagen tenemos como país ante la OEA y ante todo el mundo, porque este negligente entorpecimiento tiene un efecto en todo el mundo. Ya muchos países se han pronunciado directamente para que aquí haya referéndum revocatorio. Vamos, estimados amigos, antes de contestar a nuestra quinta pausa musical, y como ya nadie me adivinó quién es, tengo que decirles que se trata de Sonia López con la Sonora Santanera. Y nuestra quinta es... Continuamos, estimados amigos, pero a un momento de publicidad quiero enfatizarles que esta gente de Grupo Inciplan, excelente batería de talleres y excelente equipo de consultores, asesores y profesores en las áreas que tienen que ver con el desenvolvimiento de la administración pública para beneficio del pueblo venezolano. Cuando hablamos de presupuesto, de planificación, de auditoría, de recursos humanos, de atención al ciudadano, de oratoria, tenemos no solamente ese equipo didáctico, ese equipo que va a formar a la gente, sino también tenemos gente que va a asesorar, va a hacer consultoría en cuanto a la elaboración, diseño de manuales, diseño de procedimientos, hasta la parte pues, de instalación de hardware para la automatización de procesos, etc. Ahora, llame ya sencillamente por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002 y no olviden también su posible inversión en los Estados Unidos con gente que sabe de transporte,
gente que le va a dar tranquilidad a su inversión, gente que le va a dar seguridad en cuanto al retorno de su capital y en cuanto también a los frutos que va a dar ese capital con inversión en los Estados Unidos con FedCom Logistics Inc., su mejor inversión en los Estados Unidos. Llame entonces a los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. FedCom Logistics Inc., la mejor inversión, tranquilidad y los mejores dividendos en unidad en moneda extranjera. Bien amigos, les decía entonces, Alejandro, escuchando desde Cebucán, muchos no pudieron por las colas, claro, parte de las trabas. Si pongo una máquina donde hay muchísimos votantes, por supuesto que la cola es terrible, pero lo logramos. Ahora íbamos entonces por estos 15 días para la aprobación de la solicitud que deben ser continuos y eso nos da el 16 de agosto. Luego de esos 16 de agosto hay una proposición de centros de votación que se va a llevar 15 días hábiles. El CNE no sé para qué, porque sabe dónde están todos los centros de votación, tiene afinada una maquinaria, tiene todas las máquinas, entonces 15 días para proponer los centros de recolección de ese 20%, 15 días hábiles, fíjense ustedes, con todo y eso llegaríamos entonces al 6 de septiembre, al 6 de septiembre del 2016. Por supuesto, esto es, repito, si insiste el CNE en cumplir los plazos tal cual está aquí establecido. Esto fue hecho en el 2007. Desde el 2007 al 2016 han transcurrido 9 años en los que la plataforma tecnológica informática, tanto de hardware como de software, se ha hecho eficiente. Se ha hecho tan eficiente que en 48 horas se validaron y se constataron 10 millones de firmas. Imagínense ustedes. Esto fue para rechazar el decreto de Obama. Fíjense la eficiencia. Entonces, dejar que transcurra ese lapso es sencillamente una ineficiencia y un entorpecimiento, a pesar de que esté aquí en este reglamento. Entonces, la proposición de los centros de recepción llevaría 15 días hábiles, según el artículo 24, y llegaríamos entonces al 6 de septiembre. Luego tendríamos 3 días hábiles más para la recepción de las manifestaciones de voluntad. Es decir, establecidos los centros de recolección a través de un sistema biométrico, esta avalancha de gente que va a superar el 20% del padrón electoral tiene que ir nuevamente a poner su huella digital para decirle al gobierno, al país, al mundo, que queremos revocar al presidente Nicolás Maduro. Son 3 días continuos para ir como si fuera una elección. Aquí tienen que habilitar, y ahí debe estar pendiente la Mesa de la Unidad Democrática y todos nosotros en general, que haya la cantidad suficiente de máquinas para ir a poner nuestra huella digital. Una vez después de esos 3 días continuos, estamos llegando al 9 de septiembre. Entonces tendrán que transcurrir 15 días hábiles, según esta cuenta, 15 días hábiles para el conteo de esas manifestaciones de voluntad y verificar que se alcanzó la cifra una cifra superior al 20% del padrón electoral. En esto estamos ya a la fecha 30 de septiembre de 2016, cumpliendo, repito, que eso es lo que más me angustia a mí, eso es lo que a mí más rechazo de la actitud del CNE, que ya adelantó que iban a transcurrir 20 días hábiles para validar las firmas no, nuestras huellas digitales. Vamos, estimados amigos, a nuestra última pausa. Estimados amigos, según nuestra cuenta entonces, al 30 de septiembre, si se cumplen esos 15 días hábiles, sin sentido ese lapso,
pero si se cumple, estaríamos al 30 de septiembre y luego, incluyendo el 30 de septiembre, en 3 días continuos, el CNE tiene que hacer la convocatoria, estamos hablando del 2 de octubre, la convocatoria al referéndum revocatorio que debe darse en el lapso de 90 días continuos. Por supuesto, es imposible que sea el 2 de enero. Sencillamente va a ser mucho antes y tiene que ser en el lapso pues de noviembre, diciembre, según mi punto de vista. El invitado 767 nos dice, no existe un recurso al que podamos apelar en una corte internacional ante la obstaculización pública y notoria del gobierno. Para esto eso no es posible. Sencillamente el mundo está viendo por las redes sociales, por la OEA, que hay una obstaculización. Sencillamente sería muy inteligente del gobierno producir o facilitar esto para sencillamente tengamos una mejor posición política, económica y financiera a efectos de conseguir los fondos necesarios para salir de esta crisis, digamos, para paliar en algo esta crisis. Estimados radioescuchas, hemos llegado así al final de nuestro programa. Gracias pues a nuestros patrocinantes VIA Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Jurídica y Tributaria, a Grupo Inciplan, Capacitación para una Administración Pública con Excelencia, y a FedCom Logistic Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden que este programa podrán verlo de nuevo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela 24 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. Continúen con lavinotinto.com. Excelente programa futbolístico. Hasta el próximo martes. Esto fue Gerencia Pública, un programa dedicado